día para todos, un gusto en saludarlos. Comienza UNASPU-TV a través de la red, como todos los domingos, de 9 a 9 y media, llegando a cada rincón del país, con la opinión de la UNASPU como siempre. Placer y gusto en este agosto muy frío, de estar recibiendo con mucho calor humano a la presidenta de UNASPU, Estela Velar. Estela, buenas mañanas. Buenas mañanas, buenas mañanas. Qué agosto, ¿eh? Oh, qué agosto. Bueno, en general la gente ya sabe que a mí no me gusta el invierno, pero qué agosto, ¿no? Complicadito, sí, ¿no? Lo único que te puedo decir es que no hay mosquitos ni hormigas. Eso por ahí está bueno. Estela, ¿cuánto para informar en el día de hoy? Sí. Además con visitas, ¿no? Que es muy importante. Tenemos visita, una visita muy importante. Tenemos al profesor, doctor Ítalo Savio, profesor en geriatría y gerontología, grado 5. Y hoy nos va a hablar un poquito de, digamos, qué tenemos que observar cuando tenemos que llevar a algún familiar, ¿verdad? ¿Qué tema? Para ser institucionalizado. Qué importante, ¿eh? Sí. Vamos a hablarlo con él, pero creo que tenemos que ir viéndolo en algunos casos hasta con naturalidad. No hay nada mejor, como yo digo, que envejecer en casa. Totalmente. Pero a veces no se puede. No se puede. A veces Sí, no se sí. puede. Están Hay que ver buenos la patología. esos consejos que una vez no se da cuenta. No te das cuenta. En mi caso me pasó y no tomé recaudo de eso. Yo hasta ahora no sé si mi madre fue bien tratada o no. Quiero creer que sí, pero qué bueno tener esas herramientas para, bueno, darnos cuenta en dónde estamos, ¿no? Claro. A quién dejamos, dónde dejamos. Y creo también, Néstor, que es bueno que hablemos de estas cosas. Totalmente. Porque son temas que emocionalmente nos pegan mucho, más allá de lo que pase o no pase. Pero familiarmente nos toca Sin muy duda, de cerca. sin duda. Son decisiones que no son fáciles de tomar. Estela, y como va el mundo hoy en día, y como va la locura enrabada de que todo el mundo trabaja, todos están en actividad, no hay tiempo para nada, ni para uno, se va perfilando cada vez más la sociedad. Sí, claro. En llegar a ese tipo de eventos cuando estamos ya ahí, ¿no? Pero Néstor, tenemos que empezar a conversarlo, a informarnos y transmitirlo, debatirlo, porque los niños también van antes a las guarderías. Exacto. Los CAIF son de 0 a 3 años. Exacto. ¿Cuándo en este país, por lo menos cuando yo era joven, cuándo ibas a pensar que iba a haber centros de niños tan chiquititos? Muy chiquititos. Muy chiquititos. Imposible. Entonces, cambia la sociedad, cambia la vida, cambia. Y bueno, dentro de los parámetros de cuidado, porque también estos centros de institucionalización van de la mano de un sistema nacional integrado de cuidado, que tenemos que hablar de estas cosas. Tal cual. Y qué mejor que los que nos ven, nos oyen, escuchar de un especialista este tipo de consejos, de comentarios, yo te diría de enseñanzas, Sin ¿no? duda. Porque a uno le van enseñando Sin ciertas duda. cosas también. Pero te voy a dejar a ti con Ítalo Savio, porque evidentemente es un tema que, reitero, presten atención porque lo que va a hablar es muy importante. Las preguntas de Estela son muy importantes, que tiene preguntas para él, así que vamos a escucharlo. Profesor Ítalo Savio, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Muy agradecido de estar aquí, que es un espacio muy cálido, me siento muy cómodo, así Muchas que adelante gracias. con... Ítalo, nos sigue preocupando y ocupando a nuestra organización el tema de los LPEM, cuando tenemos que institucionalizar a un ser querido, ¿qué tenemos que ver? ¿Qué tenemos que fijarnos? Porque muchas veces la gente que está institucionalizada no tiene familia, pero en otras veces somos la propia familia los que tenemos que dar ese paso, nada grato, pero ¿cómo se da? ¿Qué se aconseja? ¿Cómo se colabora en todo esto desde tus conocimientos y tu especialización? Correcto. Es un momento muy particular. Más que un momento, es un proceso que tiene sus momentos. Con cambios o consecuencias tanto para la persona mayor que va a ingresar a una institución de larga estadía, como para los familiares, especialmente quien es el cuidador habitual o principal.
El ingreso a un LPN es un proceso muy estudiado en geriatría y gerontología y digamos así que no existe una receta general. Claro. Existen historias, existen procesos que son muy diferentes porque distintas son las razones que conducen al ingreso. Hay factores que facilitan o que son denominados factores de riesgo. Cuanto más factores, mayor es la probabilidad. El primer factor es el ser mujer. La mujer, la mayoría de las personas que residen en el EPEN son mujeres. El ser una persona muy añosa y con una mala situación global de salud, el tener una situación de dependencia en actividades básicas de la vida diaria, de autocuidado, como el alimentarse, el bañarse, el vestirse, los problemas de salud mental, la soledad no elegida y el aislamiento social. Claro. Cuanto más factores de estos, mayor probabilidad de ingreso. A esto se asocia del lado del familiar o del entorno de cuidados, cuando la estructura de cuidado familiar ya no es suficiente o claudica, por decirlo de alguna manera. Claro. Esta claudicación puede obedecer a las demandas de cuidados, a las posibilidades económicas de las familias para satisfacer esas necesidades de cuidado, a los cambios que existen en la estructura familiar, que reduce la cantidad de personas en condiciones de cuidar. Todo eso confluye para facilitar un ingreso. Hay que saber que por cada persona que hay en un LPN hay dos en similar condición en la comunidad, que viven en la comunidad contenidos por su entorno familiar. Hasta que, como dijimos, las respuestas y posibilidades se agotan. Entonces, en este proceso hay tres momentos claves. Estos tres momentos claves tienen que ver el momento primario, el preingreso, el antes del ingreso, que es cuando la persona, las familias tienen que salir a buscar un LPN en función de la situación personal. Un segundo momento es que refiere al proceso de ingreso en sí mismo, vamos a decir, desde el día de ingreso hasta el momento post-ingreso que ocurre luego del ingreso, que tiene una duración muy variable, entre 3 a 6 meses, más o menos. Ocurren una serie de cambios o pueden ocurrir algunas cosas. Puede ser una adaptación, todo eso. Un periodo de adaptación. Bien. Y hay factores que favorecen, favorecedores, y hay factores que de alguna manera afectan negativamente esas posibilidades. Volviendo al momento preingreso, cuando elijo, bueno, un aspecto importante sería que en la medida de lo posible la propia persona mayor participe del proceso de elección. De decisión. De decisión y de elección. Bien. En la medida de lo posible, concurra y visite con el familiar los lugares. No hay que engancharse, por más que existan recomendaciones, con un solo lugar en particular. Claro. Es conveniente que la familia haga una especie de investigación de mercado de distintos lugares, se haga un listadito de 5 o 6 lugares, tomando en cuenta algunos aspectos. El primero es que se trate de una institución que esté reconocida, digamos así, una institución que esté habilitada o registrada. Bien. Otro aspecto que se debe preguntar es si tiene un responsable médico, un director técnico. Fundamental. Que se lo identifique. Luego hay que ver las condiciones generales, digamos así, habitacionales, de alojamiento y de higiene. Hay una frase muy sencilla que dice que el que no cuida lo que se ve, no cuida lo que no se ve. Y eso se cumple, ¿no? O sea que si uno va a un lugar y hay olores,
hay, digamos, cosas, hay mugre, para decirlo claramente. Sí, una no cocina hay todo mugrienta. Sí, desprolijo. Sí, sí, sí. Bueno, seguramente lo que no se ve va a ser mucho peor. Puede que ocurra que si uno cae en el momento que se realizan los baños, bueno, exista la explicación de que porque es el momento del baño y entonces hay olores por eso. Pero no pueden haber olores fuera de esos momentos, y no puede ser que cada vez que uno va haya olor. Esa es una cosa sencilla. Lo otro, conviene alternar los horarios de visita y caer en momentos clave. Por ejemplo, en el almuerzo, o en la cena, o en la merienda. Teóricamente, las instituciones tienen que tener un menú del día anunciado y ver si el menú que está anunciado coincide con lo que se está distribuyendo o consumiendo. Y lo otro importante a mirar es cómo se asiste a las personas que requieren de ayuda para alimentarse, porque no pueden hacerlo por sí mismos, y si se toman o no medidas de protección, de higiene, sobre la ropa, para evitar que la ropa se ensucie, etc. Son piques o pequeños datos que uno tiene que mirar durante la visita. Otros datos que son importantes puede ser la cantidad de alojados, de residentes. Contar el número de residentes puede ser útil, si coincide con el número de camas. A veces uno se puede llevar sorpresas, porque eso supone, si no coincide, que puede haber gente que esté durmiendo en espacios no habilitados. Mira, claro, sí, sí. Todas esas cosas son importantes a tener en cuenta en la visita. Preguntar si hay actividades, tratar de ir en algún momento en el supuesto horario donde la actividad se realiza, y averiguar sobre cuestiones como los regímenes de visita. Exactamente. Porque las instituciones tienen que ser, por definición, abiertas. Eso es interesantísimo que estás diciendo, porque a mí me preocupa mucho cuando dicen, no, puedo ir a ver a mi madre, porque me ha pasado, entre las 4 y las 6 de la tarde. Pero ¿y qué pasa si yo de pronto tengo un espacio libre en mi vida laboral y digo, voy al mediodía a compartir el almuerzo con mamá? No que vaya a comer de su comida, pero te da otra certeza, me parece, si tenés esa libertad, sin invadir, pero esa libertad de ingreso, ¿verdad? ¿Verdad? Y además es aconsejable eso de poder cada tanto compartir un almuerzo o una merienda. Yo diría que una institución que limita los horarios de visita, eso es un punto negativo, es un factor que yo lo pondría dentro de los ítems negativos, porque por definición la institución abierta con un horario amplio de visita es una institución de mejor calidad. Obviamente salvaguardando los tiempos de descanso, ¿no? Sí, digo, sí. ¿no? Visitas, sí, no invadiéndolo. No, y naturalmente el sentido común no visita a la noche. Claro, de orden. Eso, digamos, serían las únicas... ¿Y el personal, doctor, el personal? Porque yo voy, suponte, puedo mirar más o menos cómo están, pero también observar la cantidad de personal con residentes, porque hay una legislación también para eso, ¿verdad? Sí, sí. Es importante observar la cantidad de funcionarios, cuidadores por residentes. La norma establece 1 cada 10 personas que son completamente autoválidas. Pero donde hay personas semidependientes o dependientes, tiene que ser 1 cada 5. Mira. Digamos que, aún así, la norma en Uruguay no es una norma muy exigente en cuanto a los ratios de personal, pero 4 o 5 cada 4 o 5 semidependientes o dependientes es un número que estaría bien. Es aceptable para América Latina y para nuestro medio, ¿verdad? Eso también es importante. Bueno, con todos esos elementos, más alguno que se nos ocurra posteriormente... No, y preparar un poco ese personal, ¿verdad? Porque también hay que darle ayuda, yo diría, a ese personal hasta de apoyo psicológico, de apoyo porque no es fácil a veces trabajar con adultos mayores semidependientes o dependientes. El apoyo al personal, la capacitación al personal también, ¿verdad? Bueno, ese es un ingrediente fundamental para la propia calidad de los cuidados
y para la salud ocupacional, para la salud de quien trabaja en un LPEM, porque cuando el personal no está entrenado o recurre a malas técnicas de traslado, hace esfuerzos que pueden ser inapropiados, claro, y se lesiona, se fatiga, se cansa, etc. Sí, sí, claro. Eso sí, por supuesto. Entonces decíamos, en la previa, con todos esos elementos me hago la listita y voy calificando a mi real saber y entender, hago un ranking de las 4 o 5 que voy visitando hasta tomar una decisión. Claro. En términos ideales, debería existir una adaptación progresiva, como a veces en otros ámbitos se hace con los niños. Eso te iba a decir. Voy introduciendo a la persona en el ambiente, claro, progresivamente, ¿sí? En términos ideales, las instituciones deberían tener algo así como una comisión de recepción, que pueden ser otros usuarios que ya hace un tiempo que están ahí y que de buena onda se ofrecen para familiarizar a quien recién llega con los hábitos y costumbres, con los horarios. Claro. Eso. Pero es conveniente que la propia institución designe un cuidador que sea específico para ese caso y situación, y que tanto la persona como el familiar sepan que fulana es el referente, digamos así, claro, en el proceso de adaptación. Esos aspectos, esos detalles son importantes, ¿verdad? Claro. En el proceso de ingreso. Pueden aparecer, y obviamente pueden aparecer inconvenientes relacionados con el ingreso. Hay personas que pueden desarrollar síntomas depresivos. Claro. Hay personas que antes tenían un deterioro cognitivo y entonces se pueden confundir. Claro. Mientras transcurre un tiempo necesario para que aprendan los espacios, claro, y los horarios. En los familiares se generan sentimientos de culpa, sobre todo pueden generarse sentimientos de culpa, puede que ese sentimiento de culpa conduzca a una evitación en la visita, entonces se genera como un circuito vicioso, porque por culpa no voy. Y por culpa, claro, sí. Y por culpa no voy, y me da culpa porque no voy. Eso hay que, digamos así, corregirlo, liberando, digamos, los horarios de visita, facilitando que ese proceso de adaptación sea, digamos así, lo más positivo posible para la familia. Y validando también el rol del cuidador, porque el cuidador no deja de ser cuidador porque el familiar, nada más que desarrolla ese rol desde otra perspectiva. Claro. Tiene que seguir proveyendo cosas. Totalmente. Tiene que estar atento a la calidad del cuidado, en fin. Por eso, en el proceso de selección, es muy importante tomar en cuenta la distancia con el entre el lugar y el domicilio del cuidador familiar, del familiar, o si le queda de trayecto al trabajo, por ejemplo, u otras ocupaciones, para que la distancia, que la distancia no sea un obstáculo, para ir a visitar o a concurrir por otras razones. Entonces, todo este proceso tiene actores también, profesionales y no profesionales. Algunos ya los nombramos. El caso de la cuidadora que tiene que tutorizar. Lo que tú estás diciendo, yo creo que tenemos que, y vamos a continuar, porque también tenemos que demistificar como un cuco el tener que institucionalizar un familiar. Porque muchas veces es imprescindible, por los motivos que sean, porque las sociedades cambian, porque a veces no podemos mal atender un familiar con cierta patología, cuando hay niños, cuando hay adultos mayores, y la importancia que tú me decías recién de hacer como ese listado de dónde y cómo, porque lo hacemos con nuestros hijos cuando vamos a elegir un colegio o un jardín de infantes. Sí. Vamos, miramos cómo va a estar, si va a estar atendido, porque también cuando nuestros chicos son chicos, recién empiezan, nos cuesta dejarlos, hasta que después se adaptan. Lo traje porque el adulto mayor, si está
cognitivamente bien, quizá la adaptación le cueste un poquito más, o quizá no, porque va a estar acompañado, sostenido. Eso también depende de los procesos, ¿verdad? Por supuesto, sí, sí. Por eso hoy hablábamos que uno tiene que pesquisar qué actividades se hacen, por ejemplo. Y va de la mano el sistema de cuidados, ¿no, Ítalo? Sí. Va de la mano el Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Sí, sí. Todos estos temas, Sí, ¿verdad? Sí, van de la mano porque los LPN son tan solo un contexto de atención dentro del cuidado. De los cuidados. Pero hay otros contextos como pueden ser el ámbito familiar, donde está la necesidad del asistente personal, los centros diurnos, los centros diurnos que tienen una vocación más especializada, por ejemplo, para personas con Alzheimer. Sí. En fin, hay toda digamos así, un menú posible, pero todos esos contextos deben de formar parte de los cuidados. Entonces, como dijo alguien hace mucho tiempo, ¿dónde cuido? ¿Dónde quiero que me cuide? ¿Dónde funciona el sistema de cuidado? Bueno, en la casa, en el domicilio, en la comunidad, todo lo que sea posible. Todo lo que sea. Y en el LPN cuando sea necesario. Porque también hay que admitir que cuando la carga de cuidados sobrepasa un nivel, digamos así, de requerimientos y de necesidades, es muy difícil sobrellevarlos dentro del hogar, ¿no? Pero después, ¿quién cuida a esa persona que está sobrellevando eso? Y muchas veces se pueden producir hasta hechos de violencia, porque también la tolerancia en el cansancio baja. Se da otros panoramas que debemos de atender también. Sí, en general, quien cuida y cuida de forma sostenida, con mucha carga de cuidados, también se puede enfermar, ¿no? Totalmente. La mitad de las cuidadoras familiares se enferman. Se enferman. Eso que me parece muy importante vincular esto a la necesidad del sistema de cuidados y también a redoblar eso de que el cuidado es un derecho. Totalmente. Es decir, Totalmente. no puede ser visualizado la necesidad del cuidado en situación de vulnerabilidad o dependencia como un evento catastrófico que cuando ocurre se lo tenga que solucionar como pueda, ¿no? Es un derecho. Es un derecho y deben de ser políticas de Estado. Por supuesto. Totalmente. Sí, sí, es un tema de responsabilidad social y compartida. Doctor, muchísimas gracias. Seguimos con las puertas abiertas. Vamos a tener otro ciclo contigo. Gracias por estar. Realmente riquísimo todo lo que nos has participado. Bueno, esperemos que es de mucha utilidad para quien nos vea. Muchísimas gracias. Muy agradecido yo también. Gracias. Nuestra Bomba 60 ya está en la calle, la correspondiente al mes de agosto. La tapa como siempre, ¿no? Habla por sí sola. Salud mental, derecho humano, calidad de vida. Una foto que ilustra un grupo de adultos mayores haciendo gimnasia de alguna manera. Hay una silla de ruedas, una señora. La verdad, en un tema que nos interpela absolutamente a todos. En páginas interiores también muy buena información. Por ejemplo, hay una crónica de nuestro secretario general, Sisto Amaro, el corazón de ONASPU, las asociaciones de jubilados y pensionistas. Y aquí justamente es un balance de lo que significa cada una de ellas y lo que es para la ONASPU. ¿Fatalidad o negligencia? ¿Qué pregunta nos propone la presidenta de ONASPU, Estela Ovelar? Realmente, esto vinculado a los hechos que pasaron en 33, la muerte de esos adultos mayores que nos sigue doliendo en el alma a todos cada día. El representante de los jubilados y pensionistas del Banco de Previsión Social, Ariel Ferrari, adelanto a cuenta de pasividades de 2024, el calendario de pagos de todo el año. Además, bueno, se instaló, ustedes saben, el tribunal para evaluar más de 300 cuentos con historias de vida, de la casa, del barrio, historias, lugares comunes de cada uno de nosotros. El profesor Ítalo Savio, el doctor Ítalo Savio, hablando sobre ingreso y adaptación a residencias y hogares, aspectos claves de la atención en LPN. Fotos, como siempre, de la Regional Norte, la Este, la Oeste, de Ajopempando, que celebró 34 años. Todo esto y mucho más usted la encuentra en nuestra OMA 60, que en la contratapa dan recomendaciones muy importantes a tener en cuenta por parte de bomberos para evitar incendios. Como ustedes saben, se entrega gratuitamente en los locales de pago
en las asociaciones o en la sede de ONASPO. Qué charla, Estela, ¿eh? Cuánto hemos aprendido, cuánto nos falta para aprender. Era para hablarlo si he escuchado, ¿verdad?, a ustedes dos, ¿no? Porque las preguntas tuyas fueron las normales, ¿no? Las que todos hacemos. Y qué bueno que estés vos interlocutora, porque de alguna manera son preguntas que se hace toda la gente, ¿no? Toda la gente, no, sumamente interesante, y en un vocabulario que entendemos todo. Claro. Porque a veces cuando técnicos... Lo decimos siempre. Pero fue muy Hablan claro. para ellos. Un agradecimiento al doctor Ítalo Savio, que ya es un amigo de la casa. Sin duda. Y daban ganas de continuar. Totalmente. Eso no quita que va a volver a estar en algún momento con otros temas que quedaron O en pendientes. Monte Carlo. En Monte Carlo también va a estar. Estela, yo me quedé pensando, escuchándolo a él, escuchándote a ti, resumiendo todo, paso raya y digo, lo económico sigue siendo a veces un factor de incidencia, ¿no? Pero también en el final, hablando con él, tampoco es seguridad de nada. No es seguridad. Pagar más para mejor calidad. A veces no se da, no hay una ecuación. Uno pensaría que debería ser así. Debiera ¿no? ser así, sí. No, tampoco es 100% seguro que el pagar más se van a atender mejor. A veces lo que decía, la hotelería te puede encandilar, pero hay que ver la atención directa a la persona. Estela, lo que él decía, ir a las visitas en horas claves. Sí. Dudar de aquellos lugares donde nos dicen, bueno, de 3 a 4 tipo hospital es la visita mutualista, ¿no? Sí. Ahí sí. los ojos abiertos, ¿no? ¿Por qué? Exactamente. No va a aparecer a las 2 de la mañana, ¿no? No, tampoco a las 6 de la mañana claro. están durmiendo, pero tener un régimen de visitas Es más claro, amplio, ¿verdad? claro. Que puedas llegar, y la comunicación directa, digamos, con el encargado o la encargada del Claro. lugar, ¿no? Porque en definitiva está tu familiar ahí, bueno, tener que se dé ese ida y vuelta, ¿verdad? Y qué bueno tu planteo en el apoyo psicológico a los trabajadores. Sí. Porque mirá que desgasta mucho, porque los que van allí hacen una tarea muy importante, muy mal remunerado, ¿no? Muy mal remunerado, que deberían de ganar mucho más. Pero a su vez tienen sus problemas también. Van de allí, van para su casa y se abre la puerta y hay problemas. Hay que pagar la luz, el agua, estar con la familia. No, pero hay que preparar a la gente, hay que preparar porque, insistimos, no es lo mismo cuidar de un adulto mayor con pérdida de poder cognitivo, con una fractura de cadera, o cuidar en otros casos los niños o con una persona con Alzheimer. No es lo mismo cuidar una persona que decidió junto con su familia a quedar institucionalizado, a alguien que la lleven contra su voluntad, obligado. Hay que preparar a esa gente también, apoyarla psicológicamente, y tendría que haber algún centro de apoyo al familiar que tiene que tomar esta decisión. Prepararlo. Orientarlo y darle apoyo también, porque el doctor lo dijo por ahí, viene la culpa. Yo me sentí de lo peor, ¿eh? Claro, sentís. Hasta ahora. Pero yo he hablado con amigas o amigos que te dicen, tuve que llevar a mamá, a papá, y cuando lo dejé sentí que lo abandonaba. Y de pronto esa persona ya estaba con una pérdida de poder cognitivo que ni se dio cuenta quién lo dejó. Yo tengo la sensación de culpa y la voy a tener hasta que me muera. Claro. La tengo, no me la puedo quitar de encima. Esa imagen de dejar a mi madre. No. Yo creo que los familiares nos tenemos que preparar, y preparar también a nuestros hijos. Porque al paso de la sociedad, con un envejecimiento poblacional, debemos de hablar de estas cosas. Debemos de hablar con nuestros jóvenes, el respeto a esos centros que tienen que tener nuestros jóvenes también, y ayudar, ¿verdad?, a toda la sociedad con involucramiento Estado y sociedad. ¿Te das cuenta qué importante la UNASPO, no? Que uno la toma, bueno, algunos dicen, bueno, pelea, lucha, golpea puertas por una mejor pasividad, una mejor jubilación. Claro. Pero estas cosas son de todos los días también. Porque son derechos, Néstor. Claro. Nosotros, como organización nacional, nuestra ONASPU defiende los derechos económicos, los derechos humanos
que se tomen nuestros adultos mayores como lo que son, sujetos de derechos, ¿verdad? Hay falta en eso hoy en día. Totalmente, sí. Yo creo que no se ha logrado, digamos, comprender, hacer carne eso que nuestros viejos, yo misma soy vieja, somos sujetos de derechos, tenemos derechos. Lo marca la Convención, lo marca organismos internacionales, somos sujetos de derecho. En algunos continentes el adulto mayor, el viejo, se ve de otra manera, ¿verdad? Como la persona sabia, como el que aconseja. Sin duda. Nos vamos a tribus de otros años, de otros siglos, ¿verdad? El viejo tenía... Bueno, ni tanto ni tampoco, pero somos sujetos de derecho, Néstor. Somos sujetos de derecho. Mira, en esta semana le cuento también a los que estamos juntos compartiendo esta mañana de hoy, estuvimos reunidos porque integramos el grupo con la Institución Nacional de Derechos Humanos, que ahora viene una asamblea general, y todas las organizaciones sociales que integramos eso con propuestas, Néstor, porque cada una de esas organizaciones trae posturas, trae conocimiento, trae propuestas a que se tome desde el acceso a la justicia, desde el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, desde el Sistema Nacional Integrado de Salud, que se tome todo esto, el abuso, la violencia, el maltrato, pero como sujetos de derecho. Somos personas, Néstor. De eso se trata. Sin separar, pero cómo van unidos, tienen que estar unidos, ¿no? Los derechos de los niños y los derechos de adultos mayores. Que hasta en la edad escolar se puede empezar a hablar del tema, ¿no? Porque los niños tienen sus padres, sus abuelos también, y es una forma de a poco ir preparando, ¿no? Tú me has oído decir muchas veces, una sociedad se construye con todos, y entre todos, ¿verdad? ¿Cómo nos cuesta a veces entender eso? Nos cuesta, mira, nos cuesta aceptar las diferencias políticas, las religiosas, las filosóficas, porque el que no piense como yo no significa que sea mi enemigo, y ahí la frase unidad en la diversidad de opiniones, y en esto también, Néstor. ¿Se puede estar unido discrepando? Sí, bueno, nosotros tenemos un Consejo Directivo Nacional y no todos siempre estamos de acuerdo en un todo. Lo que tratás de lograr es un consenso, un acuerdo. Una guía. Una guía. No quiero que finalice este programa de hoy sin dejar pasar que tuvimos un reconocimiento el viernes pasado a un militante, y yo te podría decir un queridísimo amigo, Edmundo Estavillo. Lo hicimos en COFE, fue secretario general de COFE, y después hizo mucho por su sindicato, por ASGAP, y yo tuve la oportunidad de conocerlo cuando se formó la Asociación de Jubilados y Pensionistas del Estado, AJUPES, que después pasó a ser parte de nuestra ONASPU. Yo estoy afiliada a AJUPES y mi primera etapa en la directiva de ONASPU fue por esa asociación. Bueno, lamentablemente nos dejó el año pasado y bueno, estuvimos rindiéndole homenaje a la persona, al amigo y al luchador social, porque fue verdaderamente un luchador social. Uno piensa en esto, Estela, ¿qué es la vida? ¿Para qué estamos acá? Qué poquito estamos acá, ¿no? Porque la pucha, che, podemos estar un poquito más cada uno, ¿no? Los que hacen el bien, ¿no? Sin duda. Pero es tan finito todo y cuando nos damos cuenta se nos van los afectos, se nos van familia, amigos y uno mira, bueno, estamos en el camino de la cuenta regresiva. Sí, cuando vamos creciendo, ¿no? Cuando vamos creciendo empezamos a ver desde otro lugar, ¿Qué ¿verdad? es la vida para vos, Estela? ¿Cómo definís la vida? La oportunidad de ser feliz. Lo dijo todo. Es una oportunidad de ser feliz. Qué chambones que somos a veces, ¿no? A veces nos cuesta y lo vamos aprendiendo también a lo largo de los años,
corremos atrás de un montón de cosas hasta que un día parás y decís, basta, esto no es lo que quiero para mi vida, yo quiero esto otro. Quiero ser mejor que aquel, yo sé más que vos y yo tengo que estar allá, yo quiero mandar, yo quiero dirigir. No te sirve para nada. ¿Para qué? Yo soy una enamorada de la vida, más allá de que, como digo, a veces tiene momentos buenos y de los otros, porque lo pasamos todos, Néstor. Obviamente. Todos, de una manera o de otra, desde lo económico, lo familiar, todo, en la pérdida de seres queridos, todo. Yo siempre digo, Estela, vos te vas de acá como yo y tenemos problemas económicos, cuentas para pagar, no llegamos a fin de mes. Pero ¿qué pasa? No podemos pensar solo en nosotros. Sin duda. Porque siempre, yo sé que hay gente que va a estar mejor, pero hay gente que de pronto nos necesita más, ¿verdad? Entonces nos necesita a que sigamos peleando por esa gente, hablando con esa gente. ¿Hay que mirar para el costado más? Sí, y yo diría, el otro día lo hablaba con un maestro, a veces tenemos que agacharnos un poquito y darle la mano para el que viene un poquito más lento suba, en lo económico, en lo social y en lo emocional. Me encantó la definición de David, la verdad, total. Y además las dos frases, ¿no? Que yo ya las uní, ¿no? Brindar por la alegría, ¿no? Brindemos. Eso me parece también algo no menor. Y la última que queda para vos siempre, que esa es el sello, ¿no? Y esa va a quedar te juro, por muchísimo tiempo a mucha gente. Larga vida, Néstor. Larga vida a las instituciones en el país, a la ONASPU, a este equipo maravilloso que agradezco a la vida, me llevó a conocerlo. Larga vida a las asociaciones, larga vida a la democracia en el país. Hasta el domingo. Hasta el domingo.